capítulo 7, en el versículo 24, vamos a hacer la lectura del texto. En los viejos tiempos, la primera Biblia era de piedra, tipo Pablo Mármol, así una cuestión. Para andar con esa Biblia era muy complejo. Después los muchachos inventaron hacer el texto en cuero de carnero y era una cuestión grandota, también muy difícil de soportar. Y después vino la famosa Biblia, que es el rollo de papiro en el que se escribió la escritura, y ahora el soporte es tecnológico. Yo sé que ustedes son de esencias pentecostales y por eso algunos tienen la Biblia, y otros que están en el neopentecostalismo tienen el celular con el texto. Yo, como soy un veterano de guerra y es más cómodo para mí, tengo acá el texto en la plataforma digital. Capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Es el final del Sermón del Monte. Tengan en cuenta el título del tema que nos pidió el pastor: la iglesia de ayer y la iglesia de hoy. Y el texto dice, habla Jesús y dice: cualquiera pues, estoy leyendo el 24, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El texto final dice: y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Tomen sus lugares y vamos con la presentación del tema de este mediodía. Los dos cimientos, así se conoce este pasaje: la roca y la arena. Siempre ha sido la misma historia. 2000 años atrás se dio este sermón en la tierra santa de Israel, en un monte que se llama el Monte de las Bienaventuranzas, porque ahí comienza todo este discurso de Jesús, que abarca capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Extraordinario, porque es la hoja de ruta para llegar al cielo, a la presencia de Dios. Si uno hace lo que dicen estos 3 capítulos, se te abren las puertas de la eternidad, porque es un código. Está hecho para gente inteligente. Los tipos inteligentes son los que fundan la casa sobre la roca. Los tontos, los giles, los imbéciles. Me gustan esas palabrotas, a veces uso otras peores, incluidos algunos garabatos que a veces están registrados en alguna prédica. Me encantan las groserías, pero como soy evangélico no las digo, pero las entiendo todas. Escuchando a sabandijas que he visto en estos 80 años decir cosas irreproducibles. La cuestión que el insensato, porque es muy elegante, trata con mucha fineza a sus interlocutores, Jesús de Nazaret, y los llama insensato, que a veces la palabra ni siquiera se entiende, como aquel que se llama el rico insensato. No sé si recuerdan la parábola de un loco que dijo: ahora no trabajo ni un día más y me voy a dar al ancho y voy a disfrutar lo que he cosechado. Entonces, y de repente le cae un rayo sobre el cráneo y le dice lo mismo: insensato. Elegante la palabra. La verdad es que imbécil el tipo, gil de nacimiento, o sea, nunca fue inteligente. Tenía plata, pero era un bobo. Generalmente la gente que le va bien en los negocios porque son inteligentes, pero que era inteligente en su concepto, por eso le fue bien en los negocios, el rico insensato, no era inteligente en la visión de Dios. Porque ¿qué es la inteligencia? Que es una cuestión tremendamente necesaria en la vida. ¿Qué es la inteligencia? Según Dios,
en su palabra es el apartarse del mal, es la inteligencia. En cambio, en el concepto académico, en el concepto de la gente de mundo que es inteligente y sabia, dicen que la inteligencia es la capacidad innata que tiene una persona, un individuo, para entender la solución de un enigma, como en las pruebas que le hacen a los universitarios. Hay como 7 respuestas para el estudiante a cada una de las preguntas, son como 100. No tenéis tiempo para leerlas todas las respuestas y decir, esta, la letra B, es la clave. No, pero a la gente inteligente la solución le salta a los ojos. Tenéis 7 posibilidades y la cuestión como que rebota del papel para arriba y te dice, esta es la respuesta. Pero para llegar a ese nivel hay que ser bastante inteligente, sinceramente. Por eso la selección de la prueba universitaria mide esa capacidad cognitiva del tipo que tiene alguna capacidad de revelación, de discernimiento y que realmente sospecha acertadamente cuál es la respuesta de un enigma. Pero en la visión de Dios, ese no es el tipo inteligente que Dios aplaude. Es el que elude la trampa. Y la vida está llena de trampas, chiquillos, llena. Y solo Dios sabe dónde están las trampas y cuáles son. Los tipos que caminan con Dios, Dios le da esa capacidad de adivinar dónde está la trampa y de evitarla. Claro, las zancadillas del diablo son feroces y el diablo se las sabe todas. Y entonces pone obstáculos, somete a prueba a la gente y los giles siempre caen en la trampa. Y hay algunos, como Julio, que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. O sea, dicen los especialistas que la primera vez de fallar, de caer en algo, es inocencia, estupidez si tú quieres. Ignorancia, claro. Pero cuando caí 2 veces, como este otro que canta, es porque el tipo es tonto. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Caíste una vez en un hoyo y está mismo el agujero y te metiste otra vez al hoyo. Y cuando la gente cae 3 veces, tropieza 3 veces con la misma piedra, es porque al loco le gusta la piedra. Y cuando no está la piedra se pregunta, ¿dónde está esa piedra rubia que vi la vez pasada? Chat. O la negra, pues depende de lo que te guste. Así son los tipos. Y después se quejan de echarle la culpa al diablo. Siempre el diablo es el que paga los platos rotos. Por eso las iglesias del ayer, como las de hoy, se parecen. Y seguramente uno cree que la iglesia de antes era mejor que esta. He conocido unos viejos meteores de pata, pero hasta las orejas, en la historia de la iglesia en 2000 años. Habían otros que están ahí en el Nuevo Testamento. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente no haya hecho caso a la palabra de Dios? Estoy recordando el hecho que, por ejemplo, en nuestros viajes misioneros estuvimos en Grecia predicando. Y una de las primeras iglesias que quise ver era la de Corintios, porque es la iglesia a la que el apóstol Pablo le dedicó 2 de sus mejores cartas apostólicas. Y en la forma como los describe a los muchachos, son tipos muy espirituales, locos, pentecostales de la época, a lo mejor hasta de sana doctrina. O sea, son tipos extremistas, talibanes puros. Pero cuando tuve la oportunidad de estar en esa ciudad, no quedaba nada de nada, ni de la ciudad, ni de menos de la iglesia. No hay nada, son puras piedras, que igual que la ciudad de Éfeso, que es otra iglesia famosa en el Nuevo Testamento, del Apocalipsis de Éfeso, está en Turquía, esta cosa en el Asia Menor, tampoco no quedó nada de esa iglesia. Así que en Corintios, llena de dones, de virtudes, veían angelitos en cutis, en cada culto, y ahora no hay nada de nada. Angelitos en cutis. Suena elegante, estoy como la Reina Valera. Pero la verdad es que eran muy espirituales y tenían ese perfil de una iglesia que uno la miraba y decía, estos locos van a estar hasta cuando Cristo venga y que seguramente van a crecer y van a conquistar el mundo. No hay nada, ni una cuestión, nada. Se acabó eso. Y es chiste porque tuvieron un buen historial en los primeros tiempos de la iglesia. Buenísimo.
sean tipos sobresalientes, llenos de dones, de virtudes. Ay, bendito. Uno se vuelve envidioso leyendo el texto de las 2 cartas de Corintios por los dones y las virtudes que tienen. Cómo amaban a Dios y cómo Dios los amaba a ellos. Pero el amor de la gente generalmente no dura para siempre. Y esta cuestión se los llevó el viento. Es ruina, no hay nada de nada. Estuve haciendo videos en medio de esas ruinas que después fueron publicadas en internet. Sí, una pena terrible, una iglesia tan excepcional, la iglesia de ayer, de lo que no quedó nada. El polvo y el viento del tiempo se lo llevó todo. Por eso la Biblia ha dicho, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas y persiste en ello, porque haciendo esto salvarás a los que te oyeren y tú mismo serás salvo. Sí, la continuidad, esa cuestión, la frecuencia que uno y que la iglesia de Corintios no tuvo, es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Igualmente, la iglesia de Éfeso, el primer pastor de esa gran iglesia fue el discípulo amado de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, el apóstol Juan. Y la jefa de Dorca, dicen mis amigos, que era la Virgen María, porque Jesús le encomendó a Juan que cuidara a su mamá. Así que estaban los dos encabezando la iglesia. ¿Vos te imagináis un pastor de ese nivel? Escritor de un evangelio, cartas apostólicas, del Apocalipsis, ¿qué más querís? Ese loco tiene la triple corona, o sea, las virtudes, el conocimiento, porque con ese discípulo Jesús compartió los más grandes secretos del evangelio, muchos de ellos que ni siquiera están escritos, porque ese es el misterio. De la boca del maestro al oído del discípulo. El tipo era pastor de la iglesia y después con el paso del tiempo no hubo una continuidad en la calidad que tuvo el apóstol Juan y la iglesia se la diluyó. Igual la ciudad de Éfeso es pura ruina ahora. La gente va y ve unas columnas de los fenicios, de la gente de Colosa, ve esas ruinas típicas de Roma. Porque el imperio romano influyó mucho ahí en el territorio de Éfeso. Incluso estaba el famoso el templo de Diana de los Efesios, de lo que habla el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta cuestión no quedó el templo de Dios ni el templo del diablo. Se lo llevó todo, hasta el diablo se lo llevaron. ¿Y por qué las cosas no permanecen? Ese es el quid del asunto. Siempre le pregunto a la iglesia, como le preguntaría hoy, con mucho cariño y aprecio, ¿qué va a ser de ustedes en 100 años más? A lo mejor a la gente le parece que no vamos a durar 100 años. Los de Éfeso también pensaban que no pasaban de 100 años para arriba y mira dónde quedaron. Por eso hay que tener cuidado. Siempre pienso en las iglesias que visito. ¿Cuánto tiempo les durará la euforia, el avivamiento, la espiritualidad a estos locos? Porque el tiempo, chiquillo, el tiempo es el que hace la prueba. El probador de todo. No lo que digamos, lo que pensamos, lo que esperamos, lo que cantamos, lo que oramos. No, el tiempo es el inexorable investigador de lo que la gente hace. Por eso la gracia está permanecer en el tiempo. Y el tiempo es el que hace la prueba. Como la gente en el desierto, cuando Dios sacó a los caminantes de los hebreos a la tierra prometida, lo que hizo la prueba fue el tiempo. En 40 días pensaban llegar. Y los locos desde el comienzo se portaron mal, insolentes, atrevidos con Dios. Dios dijo a estos nenes, les voy a dar de los 40 días que pensaba, ahora van a tener 40 años. Un año por cada día del proyecto. Y en 40 años un montón de gente quedó muerta en el desierto. Dios mismo les cortó la cabeza, no los mató degollándolos, pero los mató con la furia de su justicia y quedaron sus cuerpos, hasta el día de hoy están en las profundidades de las arenas del Sinaí. Mató un montón de gente el jefe. Creo que salieron 3,5 millones
de locos atorrantes porque no le hicieron caso a Dios, vieron maravillas, vieron milagros, las plagas de Egipto, extraordinario como Dios los protege. Dios les abrió el mar rojo, hermano, pasaron al otro lado, recibieron el maná, el pan de los dioses, el pan de ángeles, como lo llamó la palabra eterna. Vieron cómo fluye el agua de la roca, bendito Dios, la peña de Oreb que está brotando, como haciendo memoria cantamos. Todos esos milagros los tipos se lo echaron al bolsillo y se volvieron exigentes con Dios. Dijeron pan y agua, que era el proyecto divino, porque con esa agua y con ese pan, esos locos tenían para caminar 40 días sin ningún drama de hambre. Como Elías, viste que le dio un poco de agua y un pedazo de pan, y el loco caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb, el monte de Dios. Y no le dio hambre por el camino, porque el sustento de Dios tiene esas virtudes. No tenéis que comer mucho ni a cada rato. Lo que Dios te da te va a sostener para siempre. Y estos se pusieron exquisitos en el desierto. Estoy hablando de la iglesia del ayer, porque también es parte del relato. Se pusieron exquisitos y dijeron a Dios: Señor, queremos carne en el desierto. Así que Dios le dijo: bueno, chicos, van a comer carne en el desierto, pero va a ser la última cena que van a tener. No les dijo eso, pero Dios lo tenía planificado. Pero cuando la gente, en lugar de confiar en Dios y agradecer, se vuelven exigentes, esa cuestión es mortal en la gente. Que es una de las lecciones que uno aprende cuando se relaciona con Dios. Cuando se llega a un alto nivel de espiritualidad, de servicio a Dios, de esto del discipulado de excelencia que todos nosotros debemos alcanzar, uno sabe que una de las metas finales del gran discipulado es no pedirle nunca nada a Dios. O sea, tenéis necesidades, te quedáis, morís pollo, como decimos aquí en Chile. No decís ni pío antes que te corten el cogote. Te quedáis en silencio. No le pides nada a Dios. ¿Por qué? Porque el discípulo de alto rendimiento sabe que Dios sabe lo que necesita. Entonces el tipo lo único que hace es trabajar para Dios nomás. No gasta tiempo en orar para pedirle algo a Dios. La oración la usa para otras cosas, pero no para pedirle nada al jefe. Porque Dios sabe lo que necesita a su siervo, sabe. ¿Y tú crees que se hace loco Dios? No, sabe la necesidad y la atiende, la suple, la llena. Bendito Dios, y porque el discípulo tiene fe absoluta en Dios, se queda tranquilo, no le pide a Dios, surge una necesidad, alguna cosa, sabe que Dios sabe. Y sabe que Dios en su misericordia va a suplir la necesidad. Pero para llegar a ese nivel de no pedirle nada a Dios, tenéis que ser un tipo muy extraordinario. Claro, si todos vienen a la iglesia a pedirle cosas a Dios, y hay otros que espiritualizan más la cosa y van al muro de los lamentos a meter unos papelitos escritos con la petición que tienen. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en el muro de los lamentos en Jerusalén, hubo un montón de locos escribiendo peticiones y haciendo una especie de, no sé, de papelito envuelto. Lo metían por las rendijas que tienen las piedras del viejo templo, esperando que Dios los escuche más, porque el correo lo llevaron allá mismo donde está la sala principal de los correos. Y parece que Dios estuviera más cerca para leer las peticiones. Yo no quiero hacer mofa de nadie, aunque soy muy insolente a veces, pero he estado en iglesia donde todas las peticiones las escribe la gente y las pone en un canasto de esos que usan los panaderos para llevar las marraquetas para la ciudad, canasto grande. Y a veces lo he visto lleno de peticiones. Deben estar desde que se inventó la escritura, las cuestiones escritas ahí, pero lleno. Y otros siguen poniendo papeles encima. Y la gente ora, capaz que más rato oran también por los cuadernos, como el canasto es muy grande, otros usan cuadernos, porque seguramente tienen menos fe que los del canasto, pero es así esta cuestión. La gente siempre le pide cosas a Dios. Y siempre a la gente le digo lo mismo. Cuando tú sirves a Dios, esto es para la iglesia del ayer y para la iglesia de hoy, cuando tú sirves a Dios, hay resultados, porque Dios no es deudor de nadie. Cuando tú sirves a Dios, Dios te recompensa. Esa cuestión es instantánea. Y cuando uno sirve a Dios debe entender esto.
lo primero que Dios produce para tu vida es alargarte la vida. Lo primero, serví a Dios, vos no te vayas a morir antes de los 70. Eso está garantizado. Qué bien, ¿ah? Vaya a disfrutar por lo menos 5 años la pensión básica solidaria antes de irte a tocar el arpa. A 70 años, mínimo, Dios te alarga la vida. Puede pasar, lógico, la bondad de Dios, 100 años como cohete para arriba. Yo, por ejemplo, que he trabajado toda la vida por Dios, tengo esa certeza. Hoy tengo 78 años cumplidos y el 29 de enero de este próximo año agarro 79 años. Así que vayan a preparar algún regalo para el viejo. Entonces, vivimos una larga vida y mis expectativas de vida son llegar a 100 años. Es el bingo de la vida, ¿cierto? No es solamente la línea del cartón, sino que es el bingo, el premio mayor de la apuesta de la vida. Y Dios te lo concede. ¿Vos creéis que Dios tiene problemas para alargarle la vida a la gente? No, Dios es eterno. Aparte, Él es la vida. Y cuando la gente le sirve a Dios y produce frutos para Dios, no creáis que el jefe te va a mandar el hachazo en un árbol que está produciendo los mejores frutos, pero los mejores frutos siempre se producen al final de esta carrera. ¡Qué bueno! Un tipo que piensa así vive feliz, hermano. Porque sabéis que no te vayas a morir mañana. Y es como dice la Biblia, ni plaga tocará tu morada. Vive tranquilo. Viene el COVID y otras plagas peores. El loco está confiado, tranquilo. Porque Dios, y que la otra cuestión que Dios te da, aparte de la larga vida, es que te mantiene completamente sano. Que es difícil no tener alguna enfermedad. En cambio, Dios lo que hace con su gente es sanarlo. Oh, qué cosa linda vivir sano. Por ahí a lo mejor los tiempos de la vejez te afligen porque son situaciones que la vida te las da. Pero sano, no tenéis que ir a un médico, ni tenéis que hacerte examen de ninguna cuestión. Y es como dice un amigo mío, si quieres mantenerte sano, nunca visites a un médico. Y esa cuestión es así. O sea, que el loco que cae en manos de los matasanos, de los muchachos que usan el bisturí, caíste en las manos del mecánico corrupto, que le lleváis el auto, funciona bien, lo lleváis, no sé, para revisarle el nivel de aceite y el loco dice, el ruido de su motor está presagiando que en algún momento esta cuestión va a estallar. Y vos con el miedo que sentís por esos diagnósticos le pasáis el auto para que lo revise y le encuentra 2, 3 fallas. Y venga mi boleta, pues si los locos no diagnostican gratis. Así también, si tú trabajas para Dios, Dios te va a mantener sano. Podéis vivir 100 años como nada. Yo me estoy animando a vivir los 100. ¿Cuánto falta? 22 años. Para Dios, una pelusa en el tiempo. Y cuando lleguemos a los 100 con mi mujer, nos vamos a animar a pedir los 120. Me gusta el 120. ¿Cómo te reís, Sergio? Sí, pues, sí. Y es interesante. El 120 de Pentecostés, chiquillos, ¿qué se ríen? Me gustan los 120 años de Noé, ¿viste? Qué lindo, 120 años. Eso de construir el arca en ese tiempo. Cuestiones maravillosas. Anímense, amigos, a vivir una larga vida para Dios. ¿Sabéis qué? Esto es parte de la iglesia de hoy. Esto del siglo XXI. Estamos en el año 2026. Anímense a pactar con Dios. No es que lo desafíen, pero digan, Señor, me gustaría dedicarte el resto de mi vida, lo que tengo, ponerlo a los pies tuyos y en el altar de tu fe para dedicar mi tiempo al eterno, a servir a Dios. Consigues la larga vida, una salud estable y lo tercero, extraordinario, como las dos virtudes anteriores. Te vas a volver sabio. Porque cuando la gente se relaciona con Dios, te impregnas de Dios, de sus conocimientos, de su palabra. Dios, cuando tú caminas y te conviertes en amigo de Dios, te va a pasar lo mismo que al viejo Abraham, a Elías, a hombres como los grandes próceres como Enoc, como los apóstoles que caminaron con Cristo.
Y Dios te transmite secretos, misterios y te da facultades. Claro, los dones son herramientas, son talentos maravillosos. Imagínate sanar enfermos en el nombre de Jesús. Ese es un regalo de Dios para gentes que caminan con Él. Los tipos no andan sacando las garras así para que vean las uñas como el lobo, que las veí siempre en las fotografías. Caminan como el tigre, siempre con las uñas escondidas. No necesitan andar mostrando las garras para que la gente los admire. Pero en el momento preciso, los tipos saben que Dios los va a respaldar. Caminen con Dios, chiquillos. Sirvan a Dios. Invertirán su vida en el mejor negocio. Tanto así que Cristo dice, háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es muy difícil que un muerto produzca algún beneficio. Si no, el cementerio estaría lleno de bancos recibiendo los tesoros de los muertos. Pero no producen nada los muertos. Puro gasto en otras cuestiones, la sepultura, las flores, los viajes para el cementerio, puro gasto para los que quedan vivos. Pero Cristo ha dicho, bienaventurados los que de aquí en adelante, significa bienaventurados, benditos, afortunados, dichosos. Los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos continúan. ¿Sabéis qué significa eso? Que vos después de muerto vayas a seguir ganando plata en el cielo. No te interesa ese negocio. ¿Y por qué no laburáis para Dios entonces? Porque de eso se trata. No es cuestión que Dios te promete y vos te quedáis tirándote aire con un abanico. No, aquí hay que poner el lobo, chiquillos. Trabajad para Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Qué lindo eso. Y yo soy un loco que creo eso. Y por eso hago lo que hago. Si no, estaría comiéndome un buen almuerzo en casa en este horario y el desayuno me hubiera mandado una sopaipilla frita recién con un buen té caliente, en lugar de entumirme como un pingüino ahí esperando en el parrón que llegue el Uber que me trajo a este lugar. ¿Por qué hago todas esas locuras? Porque creo en la recompensa, po. La creo, para mí esa cuestión es real, como los billetes que vos tenías en tu bolsillo, así de real. Cuando la gente cree a Dios, no hay duda, ni vacilación, ni la fe no oscila como la llama de una vela que soplaba por el viento, la cuestión anda para allá y para acá. No, la fe es sólida, es la convicción, es la nitidez, es la certeza, dice el texto. Y la certeza está relacionada con el concepto de nitidez. ¿Veis? Nítido. Cuando uno tiene fe, lo que pide lo ve nítido. Porque a Dios le encanta ese tipo de fe. La fe nítida, que no tiene vacilaciones, ni tiene tiempos de oscuridad. Dios te revela secretos. Caminas con Dios y Dios te da secretos. Secretos los he visto, secretos de predicción, secretos de vista espiritual, secretos de unción para enfermos. Bendito Dios, potestad y autoridad. Tipos que caminan con Dios, lo he visto. Los diablos cambian de camino, toman otro amigo, se bajan del metro y se van para otro lado, por otra línea. Porque la presencia de Dios en los discípulos es una cuestión que los diablos no pueden soportar. Conocí el caso de una mujer endemoniada que muchos pastores habían orado por ella y los diablos se resistían. No querían salir del lugar que desde que han ahí apernado. Y entre el comentario que hacía la gente buscando otros liberadores o exorcistas o como uno pueda entenderlo, personas que tienen facultad de echar fuera a los diablos, hablaron de un personaje que vive aquí en esta ciudad de Santiago y dijeron vamos a ir a buscarlo a este hombre de Dios para que venga a sacar a este diablo afuera. Si varios ya habían intentado y a todos les decían no, estoy cómodo acá, mira vos. Y cuando el diablo se enteró, porque se enteran los tipos, escuchan, ¿sabéis lo que hizo? Cuando mencionaron el nombre de la persona que iban a ir a buscar, el diablo se fue solo. No esperó que llegara
el hombre de Dios para echarlo fuera. Solo lo mencionaron y el tipo abandonó a la chica, la dejó libre. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo sabía con quién se iba a enfrentar y que la autoridad de Dios en esa gente es maravillosa. Esa gente que camina con Dios pues tienen autoridad, no tienen miedo. Es como dice la Biblia, el que está en Cristo, el diablo no le toca. Por eso la palabra de Dios, cuando uno la enfrenta en estos altos niveles de exigencia, tú tenés que entender una cosa. Eso para la iglesia de hoy, porque es la iglesia de este momento. Yo me crié con gente que fueron originadores del pentecostalismo chileño. Don Vicente Mendoza, que después tuvo otros discípulos, entre ellos mis 3 pastores que fueron los cultores de nuestra vida espiritual. Esa gente del avivamiento original acá en Chile creían que la gente se enfermaba porque en algún momento de la vida habían metido las patas, habían hecho macana y que esa era la razón por la que estaban enfermos. Y a la gente le decían, vos tenés que arrepentirte de las que te mandaste, que ahora te hacías el loco, o como dicen los muchachos, sacáis las castañas del fuego con la pata del gato, y ahora parece que no quebráis ni un huevo, pero si hacemos memoria, vos tenés prontuario en lugar de currículum. Así que renuncia a tus pecados, cambia tu manera de vivir y vaya a ser sano. Esa era la prédica de los viejos pastores pentecostales del avivamiento original. Entonces siempre fui marcado por ese tipo de tesis, porque los locos vivieron casi 100 años, 3 de ellos, que fueron mis pastores, nuestros pastores, con mi esposa Erika, y nos enseñaron ese camino. Siguen que la gente se enferma por los pecados que llevan encima. A veces son los pecados personales y a veces son los pecados heredados, lo que se llama la maldición generacional. Esa cuestión repercute mucho en la vida de la gente. Por eso hay un texto en la Biblia donde hay un muchacho que no ve, que no vidente, que es ciego, y hay una pregunta entre medio. ¿Quién pecó? Dice el texto, ¿este o sus padres, para que naciese ciego? Esa cuestión es impresionante, el texto, que indudablemente no está explicado ahí, pero por las lecturas que están circundando el texto, se deduce, se colige que es a causa de las macanas que se mandaron los ascendientes, los viejos. El papá, la mamá, los papás y la mamá del padre y de la madre, los abuelos del crío. Y para atrás seguís con un estirpe de locos transgresores de la ley de Dios. Porque todo lo que la gente hace tiene recompensa. La ley, la más alta de todas las leyes de la justicia, es lo que aparece en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces los pecados de la gente no se extinguen cuando el loco muere, sino que continúan afectando a generaciones que vienen por delante. Por eso, bendito Dios, cuando ustedes son gente santa que sirven a Dios, las buenas obras de todos ustedes van a afectar a su familia. Niños que ni siquiera han nacido, cuando nazcan, nacerán con la bendición de Dios. Lo que ganó el patriarca, el trabajo y el esfuerzo del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, que sirvió a Dios con un corazón puro y limpio, lo agarra el cabro chico, el nieto que no tiene pito que tocar en esta banda, pero recibe la bendición de Dios por la recompensa del ascendente. Hermoso. Piensa un poco, a lo que dure tu vida para adelante. Aparece un nieto tuyo que todavía ni los papás han nacido. Y ese nieto va a nacer con la bendición que tú te ganaste. Es como tener una cuenta de banco anticipada. Todavía no nace la guagua y ya tiene millones en la cuenta. Ya. Ese es el negocio de Cristo. ¿Te gusta este negocio? Entonces sirve a Dios, pues chiquillo. Siempre digo, ¿cómo pueden ser tan duros estos locos? Si Dios te lo explica bien, no hay que ser un genio para entender. Y después siempre me quedo con la sensación que dominó el corazón del profeta Isaías cuando dice, lamentándose, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Claro, porque los predicadores dejan las amígdalas pegadas a estos micrófonos y los tipos no se les mueve una pestaña. Y hay otros que son más caraduras, vienen al templo de Dios a dormir, hermano. ¡Wow! Como yo los veo de frente, siempre veo gente durmiendo. Es como alguien dice, usted lo puso a dormir, despiértelo. Bueno, es así. Un amigo mío dice que cuando viene la palabra es cuando la gente se duerme. Mientras cantan, viste, el pandero, el bombo, alguna cuestión que suene, la guitarra, la cosa electrónica, a los locos los mantiene despiertos y despejados. Pero viene la palabra. Un amigo mío del campo, hace cuánto, 60 años atrás que lo escuché, dijo que el diablo usaba una cola fría, en ese tiempo era una cola de color café, viste, que todavía existe. Dice, con una brocha le anda pasando por los ojos a la gente cuando viene el momento de la break. Cola fría. Y los pone a dormir. Yo, como era cabro chico en ese tiempo, me imaginaba al diablo con un tarro, con cola, pasándole con una brocha en los ojos a la gente. Y me preocupaba para que esa cuestión no me pase a mí, así que pestañeaba cada rato para tratar de ver si me había puesto la cola fría en los ojos a mí también. Y de repente en las iglesias pasa eso, la gente duerme. Y la estadística dice que quienes más duermen en una reunión de iglesia son las mujeres. Estadística pura. Porque también son más numerosas las mujeres que los hombres en la iglesia. Y hay hombres que duermen también, son unos descarados esos tipos. A ver si a vos tu jefe te halla durmiendo en la pega, te despierta de un solo palo, ¿no? Dios debería hacer algo parecido con los que duermen. Las mujeres duermen. Hay situaciones curiosas, nunca las despierto. Si veo, sobre todo las señoras de edad, las abuelas, se duermen. Pero cuando tienen que ver Pampa Ilusión, no tienen ni un problema. Ahí se saben hasta la trama de la telenovela. Pero las mujeres de más edad duermen. No tengo ningún problema con que la abuela duerma. Si ha sido una mujer que ha trabajado toda su vida sirviendo a Dios, siempre le digo a la gente, porque hay algunos que me conversan y me dicen, si alguien se va a quedar dormido, lo vamos a despertar, me dicen. ¿Y usted qué dice de eso? Mira, le digo, vos consíguete una trompeta y si encontráis a alguien durmiendo, le sopláis en la oreja. Si es una señora de edad y vos sabéis que ella vivió toda la vida sirviendo a Dios y que ha dejado una huella tremenda en su trabajo de sierva de Dios, no la molestéis con la trompeta. Pero si agarráis a otra señora que vos te dais cuenta que no tiene cuentas arregladas con Dios o que no está dedicada a servir al Señor como debiera, entonces dale un trompetazo. No solamente con el audio, métele la trompeta en el cráneo. Qué cosa, chiquillo. A lo mejor este tipo de tema, que no parece muy pentecostal, sino más bien un stand-up, casi una comedia del profesor Rosa, llena de chistes, menos garabatos, ¿sí? Pero te aviva, pues. Si no despertáis por las buenas, en algún momento vaya a despertar por las malas. Porque Dios sabe que esta prédica va al corazón de la gente, como ha venido a mi corazón. Porque cuando la gente obedece es cuando Dios da recompensa. Aparte, siendo iglesias pentecostales, tenéis que entender esto, que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Locos porfiados no tienen espacio en este manicomio. Y por eso la gente a veces le pide a Dios y rebota. ¿Por qué? Porque los ángeles reciben la petición en el cielo y dicen, jefe, Pancho Pistola está buscando que le demos una respuesta por el problema que tiene. ¿Qué antecedentes tiene Pancho? Es un personaje imaginario mío. Pancho Pistola hace 6 meses repactó su deuda con nosotros. Mira vos, Pancho. La juntó toda en una cuenta y dijo, Señor, de ahora para adelante me pongo al día y voy a cumplir sus exigencias.
Y pregunta a Dios, ¿y cuántas cuotas? Pactó 6 cuotas, Señor. ¿Y cuántas ha pagado Pancho? Ninguna, Señor. ¿Y qué le decimos para abajo a Pancho? Que está llamando como loco. Igual que en eso raspe y gane. Igual. ¿Qué creéis que le dice el tarjetón a Pancho? Siga participando. Seguí orando, loco. Dios. Pero cuando tú trabajas para Dios, tenías una necesidad. Primero Dios la conoce, la sabe. Y Dios envía, y eso no es lo que cantamos, que Dios envía a sus ángeles abriendo caminos, sacando espinas, rompiendo cadenas. Y esa palabra es bíblica, muchachos. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que, amigo, aquí estamos. Tengo las 13 horas. 1 hora hablando. Vámonos para la casa. Si sigo en la prédica sería otro precio, indudablemente. Pero no. Dejémoslo hasta aquí. Después, cuando Sergio mejore, seguramente le dará otro discurso pastoral. Pero con toda certeza va a ir por las mismas líneas, porque cuando somos pastores, lo que queremos es que la gente se ponga en el yugo de Cristo, que la gente sirva a Dios. A Dios le encantan los locos obedientes, la gente que cuando Dios le habla, a la primera enganchan y se ponen en la brecha, en el camino. Me recuerdo en San Carlos, un amigo en cuya iglesia he predicado, me contaba de campo el tipo, tenía una yunta de bueyes. Uno más joven, el otro más viejo. Y cuenta que uno de los bueyes, el más viejo, obediente, me dice, este buey es de otro planeta. Le doy un solo silbido y el loco viene a donde quiera que está, viene, deja de comer pasto, deja la colina, la pradera y viene para acá. Sin yo decirle qué es lo que vamos a hacer. Me dice, es tan obediente que a veces lo que hago es mostrarle el yugo, así. El loco ve el yugo y viene corriendo. El otro buey ve el yugo, le doy un silbido, el loco sigue comiendo pasto. Tengo que agarrarlo a los palos para que venga. Así es la gente también. Tipo obediente. Es como dice el texto, porque, ay, Padre, me gusta. No pondrás bozal al buey que trilla. Pero a veces, en lugar de ser un buey que sirve a Dios, los tipos son todos toros. Y toras también, por no decir vaca. Porque puede resultar ofensivo para alguna epidermis muy delicada. Pero es una cuestión terrible esa. Porque el toro es un animal que también es un buey. Vos debéis saber, igual que yo, que el buey no nace, se hace. Que es el toro al que le han hecho una cirugía que cada vez que me recuerdo es peor que la cirugía que le hicieron a mi pastor. Entonces, pobre toro. Porque los toros no sirven para nada, salvo para reproducir la especie que son los terneros que vienen de la señora vaca que se ha casado con don toro. Pero con el avance de la ciencia, los toros están fuera de uso. La inseminación es artificial. Entonces ni siquiera para tener un crío sirven los toros de ahora. Lo que hay que hacer es comérselo lo más pronto posible, porque solo los machos producen puro gasto, ¿no? El pasto, el agua que se tragan. Entonces puro gasto. Así que hay que hacerlo salamín rápido. ¿Qué es lo que hacen en España? Lo he visto. Matan al toro y enseguida vienen 2 caballos con sus respectivos jinetes, lo agarran de las patas y lo arrastran. Son siempre las patas traseras. Lo arrastran para la fiambrería que lo está esperando. Y hasta ahí nomás llegó don Toro. Los que sirven son los bueyes, los que han pasado una cirugía que les quita las habilidades sexuales y toda esa fuerza sexual la transforman en fuerza motriz de trabajo. Eso es lo que Dios quiere hacer con gente como ustedes y como yo. Te quiere pasar por una cirugía para que trabajéis, no para que sigáis siendo vagos. Ya que la agarré fuerte, agarrémosla hasta el fin. Claro. Y en la iglesia mucho toro, mucho toro.
Es también para una plaza de toros allá en Madrid o en Perú o Ecuador, donde hacen lidia de toros aquí en América. Pero para servir a Dios no podéis vivir de toro. Hay que ser buey. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no me conoce a mí. No tienen entendimiento. Esa es la queja de Dios, libro del profeta Isaías. Por eso Dios hoy nos llama, nos convoca y nos dice: muchachos, háganle caso al Eterno, sirvan a Dios. Por eso usted ha venido esta mañana. Claro que no sabían la que se iban a encontrar, si no hubieran dado un WhatsApp a mi pastor para decirle: está lloviendo mucho. Pero aquí está, ya tenés que aguantártela, porque Dios te exige y te oprime Dios, pero para bien. Por eso, con todos los deseos de mi corazón, de ser un viejo pastor, me gustaría que muchos de ustedes pactaran hoy, cuando son las 13 horas de este mediodía, pactaran con Dios un compromiso serio de servir a Dios con la fuerza y la potencia que Dios exige y reclama. Yo me comprometí con Dios tempranamente en mi vida, igual que mi esposa. Me bauticé en el río de la Rayán cuando tenía 14 años de edad. Eso fue en el año 62. Hice un pacto con Dios, serio. Cabro chico, metiéndose a cosas de grande. Diciendo: Señor, toda mi vida serviré en tu presencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en la senda de la gente injusta, que son los escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y en todo lo que pone mano le va bien. Salmo 1. Esa es la bendición para todos ustedes. Aunque no les parezca, estoy profundamente emocionado, porque siento la palabra, que es lo que sostiene la vida de la gente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Benditos los que escuchan la palabra y la hacen, porque esa gente está fundada sobre la roca. Mas el insensato escucha la palabra del Hijo de Dios y está fundada la casa sobre la arena. Y en algún momento los elementos van a hacer la prueba: el viento, la lluvia, el agua que cae. Y hay locos que van a quedar patas para arriba, y hay otros que van a permanecer porque fundaron su vida espiritual, la casa, sobre la roca. Así que vamos a orar, amigos míos. ¿Quieren ponerse en pie un momento? Yo sé que a veces es complicado que una sola oración le arregle la vida a la gente, porque a veces lleva tiempo. Esta cuestión de convertirse, de creer a Cristo, necesita episodios que te van ablandando en la relación con Dios. A veces los golpes que la vida tiene te ablandan y te hacen acercarte a Dios. Mientras más sabios seamos en esta relación con Dios, Dios va a tener que darnos menos palos nomás. Pero hay locos porfiados, duros, algunos de ellos insensatos, a quienes Dios, porque los ama y los quiere llevar a la vida eterna, los agarra a palos o contrata a otros tipos que les encanta golpear giles, como algunos muchachos de la policía, que lo que más esperan es que haya un motín en la calle para paliar gente. Dios tiene buenos locos para los palos, sobre todo el maestro del dolor. Ese loco golpea fuerte. Pero bienaventurados aquellos que, entendiendo la voluntad de Dios, le sirven a Dios sin necesidad que Dios los apalee mucho. Así que ustedes tienen que buscar ese tipo de vida, chiquillos. No esperen que la angustia los persiga y los haga peores. Obedezcan al Padre de los Espíritus y vivirán en la palabra del Señor. Así que este es el momento del pacto, de tomarse en serio a Dios y decir: Señor, cuenta conmigo. O como el inolvidable Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye.
O a ese inmortal Isaías que, viendo la gloria de Dios y viendo el desafío de la evangelización del mundo, estando solo frente a Dios, dice esa frase que permanece por siempre y para siempre: heme aquí, envíame a mí. Este es el momento. Levante su mano en el lugar que está. Dios conoce su corazón como conoce mi corazón y los deseos más profundos de nuestra vida. Que Dios nos conceda la fuerza para que lo que decidimos hoy lo podamos realizar hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por esta palabra que conmueve mi corazón de predicador. Porque me hace sentir, como lo he sentido toda la vida, tu llamamiento, que me suena como me sonó la primera vez de mi vida. Llámanos, Señor. Vuélvenos a ti con toda la fuerza del corazón y permite que esta congregación en que estamos, Templo Jerusalén, reciba el apoyo, el trabajo, el cariño, la abnegación de esta gente tuya que es la congregación. Que trabajen en tu reino en este lugar, que sean positivos, que tengan fe, que tengan fuerza, que se llenen de entusiasmo, que se llenen de pasión por Cristo. Que lo que hagan, como decía la palabra que leímos, lo hagan como para el Señor siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos y lo recibimos. Y te rogamos que esta palabra tuya anide en nuestros corazones. Señor, permite que el fuego del Espíritu Santo queme nuestro corazón como la zarza de Oreb, que no se consume, pero sigue ardiendo y dando fuego y dando luz. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, lo creemos y lo recibimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos, que tengan una bendecida tarde.